estamos de regreso y con nuestro analista, don Pedro Citón, vamos a ir desmenuzando porque el compromiso de CERTV Noticias es brindar docencia y la información adecuada para que usted tome la decisión correcta y con su criterio. Y para eso también tenemos una encuesta en redes sociales. ¿Quieres una nueva constitución? @CERTV Panamá en Twitter. Tenemos el sí, dice 64% y no 36%. Ya hay un desbalance. Pedro, ya esta encuesta refleja, ¿no?, el sentir. Mire, a pesar de que no son encuestas científicas, sí, claro, a pesar de que solo se limitan al radio de seguidores de CERTV en muchos de los casos, y a pesar de que son espontáneas, tengo que decir que ese es el resultado de encuestas que han hecho encuestadoras de opinión que en este país se han realizado. O sea, por eso yo sostengo de que creo que los partidos políticos y los pseudoanalistas de redes sociales que usted ve siempre, sí, deberían estar en esa línea de sintonía con la ciudadanía. Por una simple razón: la constitución política es para todos los panameños, no para un grupo selecto, no para solamente los constituyentes, los dirigentes de los partidos políticos, es para todos los panameños. Y cuando se toma una decisión sobre el tema, se tiene que fijar seriamente en el ciudadano, que es el soberano de la nación. Ahora, ha generado muchas reacciones y es relativamente la noticia del día y por mucho tiempo este tema de las redes sociales. Hay quienes señalan, dice que la promesa era en los 2 primeros años y no ahora, y que ya esto lo hace una promesa incumplida que se proponga a estas alturas. Mire, nada más alejado de la realidad. Un buen capitán lleva su navío con las tormentas y las tempestades para llegar a buen puerto. Creo que el presidente de la República lo dijo bien claro. Si hubiera llevado esta propuesta, lo único que hubiera habido era un calentamiento mucho mayor de lo que había en esos momentos. Es que creo que los dirigentes políticos que hablan ahora olvidan cómo fueron los primeros meses de gestión del presidente de la República, en donde se tuvo que hacer decisiones difíciles en varios ámbitos políticos del país. Y uno de ellos fue denunciar la corrupción. Porque el presidente Varela podía haber hecho lo que habían hecho los anteriores, era poner todos los casos de corrupción dentro de una alfombra y nadie verla. Pero todo lo contrario, tuvo el riesgo político, no el cálculo, el riesgo político de denunciar los casos de corrupción. Solamente en el caso de Guardia Jaén se han recuperado 40 millones de los 60 millones que él dice haber expoliado de las arcas públicas. Otros casos emblemáticos como de Brecht, Blue Apple, ni uno de esos casos ha habido nada que no sea transparente y que ha permitido a los órganos del Estado, Ministerio Público y órganos judiciales investigar los procesos penales respectivos y perseguir a los políticos corruptos que fueron de la pasada administración. Sería un ambiente, yo no sé qué ambiente era más peligroso si el desfile fuera del edificio Avesa, tener en ese momento una asamblea constituyente. Y mire, y le recuerdo algo más. Y es que parece que los políticos de hoy tienen memoria corta o quieren tratarnos de tontos a nosotros los ciudadanos. ¿Por qué? Porque nada más tenemos que recordar que el torneo electoral de la pasada campaña política en varios casos tuvo que hacerse nuevas elecciones y creo que fue hasta un año, cercano a un año, sí, que terminó el torneo electoral. Entonces, en ese ambiente dicen los opositores hoy, es que el presidente debió haber hecho esa constituyente. ¿Tú te imaginas abrir el compás nuevamente para crear una constituyente con el tema que estoy comentando? Para nada. Creo que ha sido muy acertado la decisión del presidente de iniciar conversaciones, porque parece ser que para los dirigentes opositores y para los pseudoanalistas de redes sociales no se puede conversar. Y el ambiente es propicio siempre que se mejore la democracia en Panamá. Por eso, mire, nunca una mesa de negociación, nunca una mesa de consenso es un momento inoportuno. Todo lo contrario, allí están los pilares de nuestra democracia. Y yo estoy muy sorprendido y hasta veo la cara de patidifusos de dirigentes opositores, de analistas políticos en diferentes medios que dicen que no hay un clima para discutir. Hombre, creo que ellos pensaban que el presidente no iba a cumplir una promesa por la que fue criticado 4 años. Si eso es lo más sorprendente del asunto.
Y ciertamente lo que debemos nosotros los panameños es celebrar que el presidente de la República haya cumplido las expectativas que hizo en la campaña. El argumento ahora es que empaña el proceso de elecciones. Mire, el proceso, mire, en el 2004 y en otros procesos y otros miembros de la sociedad civil estaban pregonando una quinta papeleta. Estaban pregonando que se hiciera una constituyente. Ahora, porque la hace el presidente que va a empezar el torneo electoral, todo lo contrario. Mire, cuando a un pueblo se le da más democracia, no menos democracia. Y si se le pone a votar a ese pueblo por una constituyente, ¿quiénes son los que tienen miedo a una constituyente? Los políticos que están enquistados en los partidos políticos de oposición y están enquistados en la Asamblea Nacional, que ven reducidas sus posibilidades. Porque aquí el soberano, cuando abre el compás de la constituyente, no solo va a limitar los poderes presidenciales que tiene el actual presidente, va a limitar otros poderes, va a reajustar el tema de la composición de la Asamblea Nacional, va a hablar sobre el tema de del dinero público que se le da a los partidos políticos, se va a reorientar el tema de los propios partidos políticos dentro del escenario democrático. Entonces creo que además de los derechos humanos, de los que se puede, como decía Fraguela, el vicepresidente del Colegio Nacional de Abogados, que son mire, a mí me sorprende, uno en la política y en su vida tiene que tener coherencia. El Colegio de Abogados, desde los tiempos de Toto Pérez Álvarez, ha estado pregonando la necesidad de una constituyente. Pero ahora, como la dice que es el gobierno, entonces decimos que no hay el clima, que no se pueden hacer, que no dan los tiempos, que son cortinas de humo. Mire, nada más alejado de la realidad. Lo que sí es cierto, y lo que deben ellos responder a la ciudadanía, es que hay una población ansiosa de que hayan esos cambios, que ya está harta de que haya corrupción en la Asamblea Nacional, que no se maneje la justicia a doble rasero, a doble estándar, que al que tiene se le dan medidas cautelares y al que no tiene queda podrido dentro de las cárceles. Entonces yo creo que deberíamos enfocarnos a decidir si el pueblo, el soberano, quiere o no las reformas, la nueva constituyente paralela, que elegir nuevos constituyentes, más allá de decir que no hay clima. Porque si le voy a decir algo, nunca habrá clima político entonces para poder hacer un cambio constitucional como se pretende hacer ahora. Usted es el experto, yo le pregunto, ¿no podría ser inclusive esta una oportunidad de repente para quien aspira a las próximas elecciones de presentar su propuesta o de respaldar inclusive una asamblea constituyente y obtener inclusive la aprobación de la población panameña al ver esta iniciativa con una buena perspectiva? Bueno, lo que sucede es lo siguiente. Si en el diálogo político el presidente tiene sintonía con los líderes de oposición y ellos entienden los clamores populares por una constituyente, querría decir que al 5 de mayo el Tribunal Electoral también tendrían que presentar las candidaturas, abrir el proceso electoral para abrir la candidatura a los constituyentes. O sea, que ya deja de ser una promesa de campaña, como la tuvo el presidente Varela, que de manera valiente dijo que se necesitaba un cambio constitucional, y terminaría entonces al final, el 5 de mayo, no con una quinta papeleta que dijera usted está a favor o está en contra de una constituyente. No, usted ya estaría eligiendo a los constituyentes, a 60 constituyentes, según lo establece la Constitución Política de Panamá. En redes sociales, el magistrado Guillermo Márquez Amados, ex magistrado del Tribunal Electoral, dice: si la convocatoria la hace el presidente, se requiere la aprobación de la Asamblea. Exacto. En el año electoral final, me resulta irritante añadir más elementos a la política tradicional. Pero mire, es irritante la propuesta. Yo no sé exactamente, debe ser que él se acuesta con Rita y amanece irritado, pero más allá de la broma, debo decirle honesto, no entiendo las palabras del magistrado del Tribunal Electoral, porque hay magistrados como el magistrado, se me escapa el nombre, ex magistrado. No, el magistrado actual del... El magistrado presidente. Creo que sí, magistrado, se me escapa el nombre, en donde él dice que los tiempos estaban dados, pero si yo le he dicho la semana pasada... Era el periodo, ¿no? Sí, semana pasada, para la sociedad civil reunida en el Colegio Nacional de Abogados, liderada por Miguel Antonio Bernal, decían que ellos querían la quinta papeleta y querían elecciones de constituyentes y que iban a empezar a recoger las firmas. Y les recuerdo algo, ya el Tribunal Electoral, Heriberto Araúz es el nombre del magistrado presidente, ya el
el Tribunal Electoral ha legislado, ha reglamentado el tema de la recolección de firmas y el tema de la constituyente. O sea, que lo que requeríamos es la valentía política, el coraje político de la Asamblea Nacional y de sus diputados y de sus miembros de empezar a entender que el pueblo quiere menos diputados, que el pueblo quiere que no hayan planillas en donde se nombren a familiares, como he visto en varios casos. Entonces creo que eso es lo que quiere el pueblo panameño, no la política tradicional que está hablando Márquez Amado, que no entiendo entonces eso de irritabilidad, porque realmente darle al pueblo más democracia no es irritable, es refrescante y es necesario. ¿Es una cortina de humo todo esto de la...? Mire, si fuera una cortina de humo, el riesgo político que está asumiendo el presidente sería muy alto. Y si algo tenemos que reconocerle al presidente de la República, por tirios y por troyanos, que es un hombre que piensa con pausa, pero sin prisas, piensa sin pausas y sin prisas, piensa claramente cuáles son los derroteros nacionales que van a beneficiar a este país. Eso fue lo que lo alentó a él a hacer los procesos de descentralización. La necesidad de que el proceso de descentralización esté dentro de los temas que sean tocados por la constituyente y sea elevado a nivel constitucional. El tema de los convenios de derechos humanos también. Es muy necesario que el pueblo panameño entienda claramente que darle más derechos que es necesario dentro del organismo estatal, reducir los poderes presidenciales, ver la forma de escoger a los magistrados y un otro sinnúmero de situaciones que tenemos que rescatar y proteger el erario público, entender que la inmunidad parlamentaria no se puede traducir a impunidad. Esas son las cosas interesantes que pareciera ser que tanto los partidos de oposición, partidos de oposición y sectores de la sociedad civil o no terminan de entender o entienden que van en contra de sus intereses personales. Escogencia de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Finalmente el Ejecutivo cumple con lo solicitado por la población panameña, por la sociedad civil, y hoy se inicia un nuevo proceso de evaluación. Mire, ese es un tema que a mí en lo personal, yo siempre he sostenido que lo que se aprobó en el Pacto de Estado de Justicia de mandar una serie de nombres para que sean considerados por este Pacto de Estado de la Justicia, para mí es lo primero que viola la Constitución. La Constitución es clara, le da los poderes necesarios al presidente de la República para que él escoja a 2 personas para que sean ratificadas dentro de la Asamblea Nacional. Eso sucedió en la pasada sesión legislativa, y fueron rechazadas los candidatos que presentó el Ejecutivo. El presidente, en un desprendimiento de su prerrogativa constitucional, entiende que para llegar a un acuerdo con la Asamblea Nacional y sean ratificados las personas que él proponga, entonces abre el compás a un proceso de selección de los candidatos para que sean escrutados por el Pacto de Estado de la Justicia. Imagínense usted, eran 154 candidatos a magistrados de la Corte Suprema. Unos que realmente eran depurables los nombres y fueron depurados oportunamente por el órgano ejecutivo, que le envió 20 nombres, 10 para la sala civil y 10 para la sala penal, al doctor Rigoberto González, procurador de la administración, que a su vez funge como presidente del Pacto de Estado por la Justicia. Corresponde entonces al Pacto de Estado por la Justicia empezar a hacerla, entiendo que empiezan hoy, 2 por día, el tema de los candidatos que deben ser escrutados por la sociedad, por esta entidad. Yo creo que al final, mire, yo siempre lo he dicho, si en un caso hipotético hubiéramos podido el presidente Varela escoger a César Quintero o a Zúñiga Guardia, a esos grandes maestros del derecho, ¿usted cree que se necesitaría un pacto de Estado y la revisión de currículo? Claro que no. Entonces lo que pareciera aquí es que se quiere extender el poder de la sociedad civil y de otros grupos en esta escogencia. Mire, los 20 nombres que yo he leído, en su gran mayoría, por no decir todos, cumplen con transparencia, con grados de transparencia altos, cumplen con observancia de los derechos humanos,
cumplen con gente que está involucrada dentro del sistema judicial panameño, de la justicia panameña, y son gente reconocida dentro de la judicatura y dentro de nuestro colegio de abogados y toda la instancia judicial. O sea, cualquiera persona que sea escogida de esa lista debería ser ratificada por la Asamblea Nacional. No hay excusa. Porque no hay excusa, porque ya llenan los perfiles, llenan de todo. Yo creo, una vez más, que la crisis que está jugando, porque discrepo de Fraguela con decir que hay una crisis en el órgano ejecutivo, pero la crisis del órgano de la Asamblea Legislativa es tan deprimente que lo único que les lleva es a la confrontación innecesaria contra el órgano ejecutivo por temas como este. Yo creo que haría bien la Asamblea Nacional en ratificar los nombres que salgan de este Pacto de Estado por la Justicia, y yo creo que es sumamente necesario que ya los magistrados Mejía y Ortega dejen sus cargos para darle a estos nuevos magistrados la oportunidad de dinamizar nuevamente el tema de la justicia en Panameña. Porque cuando miren, en los años 87, 89, en los años de la dictadura, los panameños peleábamos por democracia, justicia y libertad. Creo que tenemos democracia, así que esté apañada y reducida, pero tenemos democracia. Creo que libertad la tenemos, pues eso demuestra, por ejemplo, CERTV hoy entrevista a alguien que no está a favor del gobierno, y me parece oportuno eso. Pero lo que nos queda pendiente para los grandes, ya la gente de mi edad, es el tema de la justicia. Y creo que cada día se resquebraja más al no darse una reestructuración dentro del órgano judicial que permita a la ciudadanía creer en ese órgano de Estado, y creo yo, por tanto, está en un continuo crisis judicial al no cumplir con las expectativas del panameño. Y déjeme decirle algo que yo siempre escucho: dice que los términos de la justicia no van con los términos de los medios. Yo no sé quién dijo eso, pero cuando usted ve que un juez permite cinco proposiciones de audiencia, usted entiende que ahí hay algo raro, que no hay recursos de garantía, sino recursos dilatorios para favorecer a esa persona. Y eso es el tema que hay que empezar. ¿Molesta a la gente? Claro que sí, porque no es cierto. Mire, si usted es un juez competente, si usted es un fiscal competente, usted debería administrar justicia a los tiempos, no de los medios ni de los tiempos mediáticos, sino los tiempos de los ciudadanos que reclaman con transparencia. Ya esos tiempos de que el juez hablaba en sus fallos, eso quedó en el pasado. Yo creo que y eso debería ser una reforma, que el órgano judicial, toda su magistratura debería pronunciarse por qué se suspendió una cosa. Porque recordemos el caso del ex magistrado Blower, sí. Moncada. Cuando el ex magistrado Moncada se alegó que estaba enfermo, oye, una comisión que fue a verificar si eso era cierto, pero acá los jueces dan posposiciones de audiencia, sin más, le presentan un certificado médico y lo dan como un hecho cierto. Yo creo que debe haber un protagonismo más allá del juez, más allá del Ministerio Público, que haga que malos abogados que solo piensan en posponer audiencia y para promover la impunidad quede en el pasado. Creo que esas son cosas que debemos verificar. ¿Cómo podríamos escoger con una reforma a los magistrados de la Corte? Mire, yo le voy a decir algo. ¿Cómo le gustaría a usted a Pedro Citón? Mire, yo le voy a decir algo. El sistema americano fue el que nosotros heredamos. Y la Constitución de 1904, permítame decirle, fue conservadores y liberales se pusieron de acuerdo cómo se iban a hacer las constituciones, ¿verdad? Y escogió el método americano de que el órgano ejecutivo escoge a los candidatos y los pone en ratificación en la Asamblea, en el Congreso de los Estados Unidos. Bueno, ese sistema parece que ya se está agotando, y parece que se está agotando porque en la pasada administración, mire, la mayor cantidad de renuncias, de denuncias que han habido es contra los magistrados de la pasada administración. Okay. El caso Moncada es muy sintomático. El caso del magistrado José Vela Mengor, igual de sintomático, de que el tema es escoger a los magistrados correctamente. Y pero escuchando pues a la sociedad civil, escuchando a colegas míos, creo que debería darse un sistema distinto al que tenemos ahora. Elecciones. Mire, lo que pasa es que... Y con derogatoria de mandato, porque si se quedan ahí 10 años y no lo mueve nadie, pasa es que y hacen y deshacen. La gente cree que hacer una constitución es como un laboratorio social, pero si usted hace de eso y se explota, pues hombre,
No pasa nada si hace un laboratorio en su casa. Laboratorio. Pero cuando usted piensa en el país, usted tiene que entonces dejar de esos laboratorios, esos experimentos. Exactamente. Y ver lo que nos dice el derecho comparado. Yo creo que sería bueno que hubiese un consejo de la judicatura en donde, mire, lo primero que tenemos que hacer es reformar los grados de estudio en las universidades. ¿Por qué? Porque usted se gradúa con una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas, pero debería haber un grado de una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas y Judicatura, por ejemplo, ¿verdad? Que les permita a esas solas personas aspirar a un cargo en el órgano judicial. Gracias, don Pedro Citón, por la información. Nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos con más.